Por ahora revisamos que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recibió en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, a los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burlò, quienes desde 2024 permanecían injustamente en prisión por parte del régimen de Maduro en Venezuela. Trentini, de 46 años, fue detenido de manera arbitraria el 15 de noviembre del 2024 mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito, cuando trabajaba con la ONG Humanity and Inclusion, que se ocupa de personas con discapacidad. Durante un control de carretera fue interceptado y tras escanear su pasaporte lo detuvieron y lo trasladaron a Caracas, donde sin que hubiese cargos en su contra, permaneció recluido en la cárcel para presos políticos El Rodeo 1. Por su parte, el empresario Burlò, de 52 años, viajó a Venezuela en 2024 para explorar nuevas oportunidades de negocio. La última vez que llamó a casa fue el 9 de noviembre del 2024, tras lo cual su familia perdió contacto con él hasta que descubrieron que estaba recluido en una prisión de Caracas. Aunque todos los detenidos en Venezuela con pasaporte exclusivamente italiano ya han sido liberados, 42 italo-venezolanos aún permanecen cautivos del régimen. De ellos, 24 son considerados como prisioneros políticos. Aquí la primera ministra estuvo recibiendo a sus conciudadanos recién liberados en Venezuela. Revisemos ahora las cifras de excarcelaciones hasta hoy, martes 13 de enero. La ONG Foro Penal ha confirmado la liberación efectiva de 56 presos políticos hasta la noche de este lunes. Aún faltan más de 800 presos del régimen por razones políticas. Distintas ONG y familiares de los detenidos siguen haciendo el llamado al que se suma NTN 24 para que sean todos, absolutamente todos, los liberados. Mientras avanza con lentitud la liberación de los prisioneros políticos, varios de sus familiares llegaron en las últimas horas con colchones y carpas para instalarse cerca de la cárcel El Rodeo 1 en las afueras de Caracas y esperar allí la excarcelación de sus seres queridos. Tenemos información en directo con Luis Alejandro Laya. El reporte, Luis Alejandro, buen día, ya te vemos y te escuchamos en vivo desde Caracas. Buenos días. Hola, muy buen día, Andrés, a ti y a todos quienes sintonizan a esta hora en NTN 24. Efectivamente, los familiares se han mantenido durante todos estos días, desde que fueron anunciadas estas excarcelaciones, estos procesos de excarcelación, se han mantenido en los centros de reclusión. Uno de ellos, el Rodeo 1, es quizás el que más tiene, el que más presos políticos tiene dentro de sus celdas. Allí están extranjeros, venezolanos, dirigentes políticos, militares, activistas. Ahí hay absolutamente de todo tipo de presos políticos de los que hoy tiene el régimen venezolano. Lo cierto es que los familiares han estado permanentemente a la expectativa, no solo ahí, en los distintos centros de reclusión, en Tocorón, en Milenicoide. Nosotros hemos estado haciendo el seguimiento a esto y, por supuesto, tenemos pues los testimonios de esos familiares que nos dicen que ellos esperan que salgan absolutamente todos, que no sea solo un número, que no sea solo un grupo, como ha anunciado el Ministerio de Asuntos Penitenciarios en un comunicado el día de ayer, que hablaba de 116 excarcelaciones. Recordemos que hoy hay en Venezuela alrededor de 1000 presos políticos y estos familiares piden que sean absolutamente todos. Además hablan de las condiciones en las que también ellos se encuentran a las afueras de los centros de reclusión, con la expectativa, el nerviosismo y por supuesto el deseo de que salgan todos. Escuchamos a Margaret Baduel. Ella es hermana de Josnar Baduel, que está detenido en el Rodeo 1, pero además es hija del general Baduel, que murió bajo custodia del Estado. Escuchemos a Margaret. Bueno, realmente esperamos la libertad de todos. No que sea un número parcial, sino que se liberen a todos los que están allí detenidos por pensar distinto. Hoy es la quinta noche. Como tal, desde el jueves estamos apostados acá, sí, a las afueras del Rodeo 1. Siento que estamos viviendo un momento muy importante y creo que el miedo que anteriormente existía hoy se ha convertido en valentía, entereza, certeza y la fuerza de la libertad. Gracias a Dios se encuentra muy fortalecido. Creo que nuestra fe nos ha hecho sobrevivir a toda esta situación. Realmente uno nunca deja de tener angustia, pero el hecho de estar aferrados a Dios nos ha ayudado a sobrellevar esta prueba. Está con muchísima entereza,
con muchísima fuerza y está muy claro de lo que ocurrió y del escenario que hoy estamos viviendo. Tratemos de no caer en provocaciones y que esa felicidad que hoy se está viviendo pues se mantenga en nuestros corazones. Es el amor lo que te lleva a continuar con eso, lo que te fortalece, el saber que estás viviendo una injusticia y que no la mereces. ¿Cómo nos vemos? Sí, es lo que nos impulsa y realmente yo creo que nosotros tenemos adquirido un compromiso moral con esto porque realmente nos ha tocado muy duro. Perdimos a mi papá en prisión. Yosnar vivió todo lo que ha vivido estos casi 6 años de las torturas físicas y lo peor de todo, que mi papá se muriera en sus brazos y realmente ese dolor no deseamos que nadie más lo viva. Luis Alejandro, aquí lo importante es que se den las liberaciones y que sean todas, que no quede un solo preso político. Esa es la consigna que estamos llevando desde NTN 24. Muy valiosos los testimonios que estás recogiendo ahí en el lugar de la noticia, pero sí he llamado la atención y creo que recojo gran parte de la crítica de lo que he escuchado en las últimas horas y es, no hay un solo reporte por parte de la dictadura. ¿No sería más fácil que el régimen sacara un listado y dijera, estos son los liberados y esto es lo que está en proceso? Creo que ayudaría para el proceso que están llevando y también para no jugar con las familias. Luis Alejandro, adelante. Justamente eso es un punto, esto último que acabas de decir, es quizás de las cosas más relevantes de esto, que es no jugar con la familia, la esperanza de los familiares, la esperanza además de quienes están tras las rejas, de quienes están detenidos y están a la expectativa, se enteran que hay procesos de excarcelación, pero no se sabe quiénes van a salir, cuándo van a salir. Esto es un proceso que fue anunciado la semana pasada y ya han pasado, hoy es el 6º día de ese anuncio y todavía no se sabe quiénes son los que van a salir. Se saben los que ya salieron, los que han ido saliendo poco a poco, pero en absoluta opacidad, en absoluta oscuridad, en absoluto secretismo por parte de las autoridades. Incluso en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos de quienes han salido, no hemos podido verlos. Han sido llevados a puntos específicos, han sido sacados en vehículos, han sido entregados a su familia en otros lugares de la capital venezolana o en distintos lugares del país, sin esa transparencia que además daría, según lo que dicen los propios familiares y también lo que cualquiera pudiera pensar, eso daría transparencia, daría confianza en un proceso como este, es lo que señalan los familiares, pondría luces en un proceso como este y además lo que piden los familiares, que es que sean absolutamente todos, que no sea solamente un grupo, porque aseguran que son inocentes, están allí, digámoslo de alguna manera, pasando el tiempo injustamente detenidos tras las rejas. Entonces, por supuesto, transparencia, que se conozca un listado, que se diga cómo van a ser, que se diga cómo van a salir, bajo qué circunstancias van a salir, porque además son excarcelaciones, no están en libertad, están bajo procesos judiciales, están quedando con medidas cautelares. Entonces, más claridad sobre el proceso daría, no solamente paciencia, fe y certidumbre a las familias, sino además también daría tranquilidad a quienes están injustamente hoy detenidos. De momento es la información que tenemos desde Caracas, Venezuela. Volvemos al estudio. Que queden en libertad, que sea ya y que sea sin condiciones. Ese es el llamado de NTN 24. Gracias a Luis Alejandro Laya por el informe en directo desde los alrededores de la cárcel del Rodeo 1, donde decenas, centenares de familias siguen esperando que el régimen cumpla con lo anunciado y es la liberación de los secuestrados. Volvemos en minutos en directo desde Caracas.